cristiana es que precisamente por el hecho de saber que Dios me ha regalado la salvación, yo vivo en santidad por agradecimiento y por gozo. Yo vivo en felicidad. Yo vivo tratando de agradar a mi Señor. Pero no por miedo a que Él me castigue si fallo, sino por la alegría de ser receptor de un regalo tan grande que solo Dios tenía para dármelo y que de ninguna otra manera podría conseguirlo. Y yo ponía un ejemplo. ¿A quién le gusta un Ferrari? A ver, ¿a quién? A Juan. Imaginemos que yo le regalo un Ferrari a Juan. Él me dice, ¿Ferrari cuál, Juan? ¿Qué Ferrari? ¿El F50, el Testarossa? Bueno, un Ferrari. Yo le regalo un Ferrari y le digo, mira, Juan, las llaves de tu Ferrari. Lo tienes ahí abajo aparcado. Me imagino que Juan bajaría por la ventana, vamos. Y se mata. No. Le regalo su Ferrari. Su Ferrari está contento, va por la ronda. Mi Ferrari, ta. Al día siguiente, a la semana siguiente, yo le digo, oye Juan, mira, necesito pedirte un favor. Es que necesito que me lleves toda esta semana al hospital porque me tienen que hacer un tratamiento y no puedo conducir porque se me ha roto la pierna. Entonces necesito que me lleves al hospital. ¿Tú me llevarías? Entonces, ¿qué diría Juan? Seguramente diría, pues, con mucho gusto, ¿cómo no te voy a llevar? Si me has dado un regalo impresionante, que esto yo no me lo podría comprar ni con 10 vidas trabajando. Entonces, seguramente lo normal, ¿verdad? En una persona agradecida sería decir, te llevo. ¿A qué hora? A las 6 de la mañana. No importa, a las 6 de la mañana yo voy. ¿No? Lo diría. No creo que alguien que reciba un regalo tan grande de repente sacara una excusa por ahí. No, es que yo no me suelo despertar antes de las 9 porque yo tengo que dormir 8 horas. Porque no creo. Lo mismo es con Dios. Cuando Dios te dice, no robes, lo normal es que un cristiano diga, Señor, pero ¿cómo no voy a obedecerte si tú me has dado el Ferrari? El Ferrari es la salvación. Si tú me has dado un regalo tan grande, tan valioso, por supuesto que vale mucho más que un Ferrari, que ¿cómo no voy a cumplir yo tus mandamientos? ¿Cómo no voy a agradarte yo en todo lo que me pidas, Dios? Esa es la motivación mía, al menos la mía, para no pecar. Hay otros que dicen, no voy a pecar porque si no me voy al infierno. Bueno, está bien que no pequen, pero qué pena vivir toda la vida con esa espada ahí como, si me equivoco, ¡cha!, Dios me corta la cabeza. No, pues para mí eso es un drama. Para mí eso es como una condición opresora. No es una condición de libertad. Yo obedezco a Dios y agrado a Dios y trato de agradarle en todo lo que vivo, pero porque soy feliz con Dios y le agradezco todo lo que me ha dado. Es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente el perro que te obedece porque si no le obedece le vas a pegar un palazo que ya el perro está con más miedo que vergüenza, al perro que cuando te obedece tú le das una recompensa. Y entonces él se alegra, ¿no? Así es como se amaestra a los perros. Entonces ese perro te obedece contento porque sabe que después viene el premio, ¿no? Qué diferente ver un perro temeroso y con el rabo entre las piernas. ¡Siéntate! Y se sienta, pero que está temblando de miedo, al que lo hace porque es su dueño el que se lo pide, porque es su señor el que luego le da de comer, porque es su señor el que le da los medicamentos que necesita, le lava el pelo. Diferente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a veces los cristianos vivimos acobardados ahí? Ay, tengo que obedecer porque si no Dios me va a castigar. Cambia el chip. Tu Dios es un papá. Tu Dios es un padre bueno. Por eso, si vas a trabajar esta semana ayunando en clamarle a Dios para que limpie tu vida de todas estas raíces, no lo hagas por ese temor de decir, ay, es que si no, yo no soy un buen cristiano y Dios no me va a bendecir o Dios no me va a dar. No lo hagas por eso, hazlo por agradecimiento. Dios ya te lo ha dado. Dios ya te ha dado la salvación. Dios ha derramado en ti, Dios te dio el cheque al portador.
Ahora solo tienes que ir y cobrarlo. Y a lo mejor tú te presentas en el banco con las ropas sucias, pero te van a pagar el cheque. ¿Sí o no? Porque tienes un cheque legal. No hace falta que vayas con traje y corbata. Hombre, si vas con traje y corbata y aseadito, mucho mejor, porque le ahorras un mal rato al banquero, ¿no? Pero, claro, se trata de no usar esa libertad que Dios nos ha dado para andar pecando como una cabra loca. No, pues precisamente también Pablo advierte de eso. No uséis la libertad como una ocasión para pecar. Usa la libertad como una ocasión para demostrarle agradecimiento a Dios. ¿Sí? Esa tiene que ser nuestra motivación para no robar impuestos, para no colarlos en el metro, para no adulterar, para no fornicar, para no embriagarnos, para no mentir, para no... etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos mandamientos en la Biblia. Filipenses 2:12. Quiero empezar con este versículo porque, como decía antes, cuando uno, por decirlo de alguna manera, se hace cristiano, uno empieza la carrera. Pero lo importante en una carrera no es tomar la salida, ¿verdad? ¿Qué es lo importante en una carrera? Llegar a la meta. Si yo soy muy rápido saltando vallas, pero en una de esas vallas me tropiezo y me parto el pie y no llego a la meta, ni medalla, ni honra, ni premio, ni nada. Seguramente seré la burla de todo el mundo. Ah, ese mira qué torta se ha dado. Y no llega ni a la meta. Ahí todo el estadio mirando en las Olimpiadas y ¡ay, pobrecito ese, míralo ahí, se quedó! Y parecía que iba el más rápido. No, lo importante es llegar a la meta. Y Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, subraya esto: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir con temor y temblor? Que te lo tomes en serio, que te apliques, que cuando veas tu vida no te conformes a que haya pecados sin resolver, ataduras sin ser liberadas, no te conformes a una vida sin fruto, sino que te ocupes en tu salvación. O sea, no es que tú tienes que añadir al sacrificio de Cristo algo, no, sino que ya que Dios te ha hecho coheredero juntamente con Cristo, hombre, vive a la altura de un hijo de Dios. No vivas como un mendigo espiritual, no vivas como alguien que lo único que hace es sobrevivir en la vida. Si eres ahora hijo del Rey de Reyes, pues lo normal es que vivas como un hijo del Rey de Reyes. Yo no me imagino al príncipe de España, al príncipe Felipe, pues no sé, que salga un día en un acto ahí de las Fuerzas Armadas y salga ahí con la barba de 4 días y despeinado y una mancha aquí en la corbata. No me lo imagino así. Él sabe que es el hijo del rey y sale impecable. Ese día se afeita bien, ese día se pone su mejor colonia, ¿verdad? Habla con educación, está representando a la corona. En definitiva, si él mete la pata, él sale perdiendo, pero la imagen de la corona sale perdiendo. La casa real queda en entredicho. Entonces tú eres un hijo de Dios. Ocúpate en tu salvación. Ocúpate en vivir en la salvación que Dios te ha dado. Y que se vea y se demuestre que tú eres un hijo de Dios. Tómate en serio la limpieza de todas las raíces que puede haber en tu vida. Tómatelo en serio. Ayuna por esto. Ayuna y ora esta semana intensamente. Señor, ¿qué no he visto todavía de la idolatría, de la rebeldía y el rechazo, del ocultismo, de la amargura, del amor al dinero? ¿Qué no he visto todavía? Te recuerdo, como empecé el primer día, las raíces están por debajo de la tierra y no se ven a simple vista, no son fáciles de detectar. Para tú discernir si tienes alguna de estas raíces, no puedes hacerlo con inteligencia humana, no puedes hacerlo con astucia humana,
No puedes hacerlo con conocimiento intelectual. Necesitas revelación, necesitas orar, necesitas dejar que el Espíritu de Dios venga y encienda la luz en tu interior y tú puedas ver lo que Dios ve. Por eso os animo una vez más que esta semana sea una semana de ayuno intenso, de ayuno intenso. Y no me preguntes al final de la reunión, ¿cómo hago el ayuno, pastor? Pues el ayuno se hace sin comer. Pastor, ¿puedo comerme un choricito al día? El ayuno se hace sin comer, es la verdad. Y si tú anhelas la limpieza, tú harás un buen ayuno. Que cada quien ore y de acuerdo con Dios haga su ayuno, pero haz un ayuno con intensidad, con hambre de Dios más que de yuca, ¿vale? La semana pasada decíamos, por ejemplo, que una de las cosas que había que hacer para trabajar la raíz de amor al dinero era hacer un presupuesto, ¿verdad? Hacer un presupuesto, pero ¿cómo había que hacer ese presupuesto? Yo no voy a llamar a un economista catedrático en ciencias de la economía, no. Yo voy a llamar al dueño de todo, a Dios, al que creó el mundo y todo lo que hay en él, incluidas las riquezas materiales. Voy a llamar a Dios y le voy a decir, Señor, yo necesito hacer un presupuesto y me tengo que poner de acuerdo contigo. Ayúdame a hacer este presupuesto. ¿Sí? Si pasó esta semana y tú no has orado para hacer tu presupuesto, quiero que sepas que estás siendo negligente. Eso es lo más suave que yo te puedo llamar hoy. Estás siendo negligente. La Biblia dice que aquel que oye la palabra y no la pone por obra es como aquel hombre bruto que no hizo su casa sobre la roca. Es así. Entonces, cuando aquí se diga un consejo en la iglesia de la palabra de Dios, tómatelo en serio. Entonces, ¿cómo hago mi presupuesto? En comunión con Dios. Señor, yo cojo una hoja en blanco, cojo un bolígrafo y me pongo a orar. Padre, yo quiero hacer este presupuesto, guíame, enséñame. Y según vas escribiendo, si notas que el Espíritu Santo te dice, no, eso quítalo, que eso no va en el presupuesto. Eso va al final del todo si cabe. Y si no cabe, ahora no toca. Pues hazle caso al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a hablar. Si tú tienes ganas de saber cuál es la manera de Dios de hacer las cosas, Dios te la va a mostrar. ¿Estamos? Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la raíz de orgullo. ¿Qué es el orgullo? Yo he definido el orgullo como confiar en tus habilidades, ya sean innatas o aprendidas. Confiar en el conocimiento que tienes. Confiar en ti mismo. Es decir, estamos hablando de una confianza que excluye a Dios. Es bueno que tú confíes en ti, en tus fuerzas y que sepas qué habilidades tienes, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que yo confío tanto en mis capacidades, en mi conocimiento, en mi habilidad, en mi persona, que entonces me siento capaz de ser independiente de Dios y de la gente. No necesito a nadie, yo sé manejar mi vida, son las frases de un orgulloso, ¿vale? Parecido al orgullo, yo diría que la soberbia es como un fruto del orgullo, de acuerdo a lo que dice Levítico 26:19, porque Dios dice, yo destruiré la soberbia de vuestro orgullo. Es como que cuando una persona deja crecer el orgullo, entonces va a tener como fruto la soberbia. ¿Y qué es la soberbia? La soberbia es como una excesiva estima de ti mismo que menosprecia a los demás. Excesiva, desmesurada, desproporcionada, exagerada estima de ti mismo que menosprecia a los demás. Se jacta de los logros pasados y presentes y cree que todo lo que ha logrado es gracias a su propia fuerza, es por su orgullo. No da la gloria a Dios, por lo tanto. En eso consiste la soberbia. Entonces, el soberbio dice, nadie me va a decir lo que tengo que hacer. No tengo que rendir cuentas a nadie. Yo he hecho mi empresa.
Yo he logrado lo que tengo. Yo con mucho esfuerzo levanté todo esto. Eso es síntoma de una persona soberbia. ¿Qué cosas tenemos que saber acerca de este pecado de orgullo y soberbia? Lo primero que tenemos que saber es que es el origen de todos los pecados. El pecado de Satanás, cuando estaba en el reino de los cielos junto a Dios, fue el orgullo y la soberbia. Él se ensoberbeció, se volvió altivo. Pensó que era tan perfecto, tan esplendoroso, porque en verdad lo era, pero él se le olvidó que era una creación de Dios. Y entonces él pensó subirse por encima de Dios. En Isaías 14 podemos leer algo a este respecto. Isaías 14, el 11. No, el 11. Ah, no, este no es. Isaías 14 dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Porque Lucifer, como se le conocía a Satanás, ángel de luz, era el que orquestaba toda la alabanza en el cielo. Era el que manejaba todas las huestes de ángeles que adoraban y alababan a Dios. Él era un director de alabanza en el cielo. Dios lo creó con una hermosura impresionante. Dice: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, mira lo que empezó a barruntar Satanás: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso era lo que empezó a envenenar la mente y el corazón de Satanás. Algo terrible. Olvidarse de que él era una creación de Dios y tratar de ponerse a la altura o incluso por encima de Dios. Usurpar la gloria de Dios, usurpar la honra a Dios. Y fíjate que hasta el día de hoy es lo que motiva a Satanás. Recibir la gloria. Igual que a Dios se le dan alabanzas, él quiere alabanzas y utiliza la música que no glorifica a Dios. En muchas ocasiones está glorificando al diablo, porque es música que exalta diferentes tipos de pecados. Hay música que va a fomentar la rebeldía, música que va a fomentar la fornicación, música que va a fomentar la borrachera, música que va a fomentar el que te líes con una mujer, el sexo libre. Bueno, ¿y todo eso qué es? Sino pecados que cuando tú exaltas esos pecados estás dándole gloria a Satanás. Satanás se desespera por recibir la misma gloria que recibe Dios. Y ahí vemos que en su corazón, pues ese pecado original fue precisamente el orgullo. Y fíjate que, por decirlo de una forma natural, él tenía motivos para ser orgulloso, porque era una criatura impresionantemente bella. Dios lo creó con una belleza extraordinaria, impresionante. Era un ángel imponente, un querubín imponente, pero se le olvidó ser agradecido, se le olvidó recordar que había sido creado por la mano de Dios. En algún momento llegó a pensar que tenía tantas habilidades, se le había dado tanto poder y dominio en el cielo, se le había delegado tantas funciones, que pensó que podía ser más grande que Dios y ignorar a Dios. Entonces, ese fue el pecado de los pecados, el primer pecado. Todo empezó con el orgullo, con la soberbia de Satanás. Ahora, sabemos que el pecado llegó a la tierra, llegó a la raza humana
precisamente por Adán y Eva, ¿verdad? ¿Y cómo sedujo Satanás a Adán y Eva? Pues solamente hay que leer la historia de Génesis, y en Génesis capítulo 3, versículo 5, Satanás le lanza el dardo que definitivamente conquista los sentidos de Eva. Y le dice: Eva, ¿tú sabes por qué Dios ha prohibido que comáis de ese árbol? Porque cuando comáis de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y Dios no quiere que seáis como Él. Dios es un egoísta. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Pero si coméis de ese fruto, seréis semejantes a Dios. ¡Pum! Eso le abrió un panorama a Eva, que dijo: wow, ¿será verdad que yo seré como Dios? ¿Seré tan poderoso? ¿Tendré todo el conocimiento del bien y del mal? Ya no me hará falta venir y preguntarle a Dios cómo hago las cosas. Eso le picó la curiosidad a Eva. Y picó en el pecado. Y vemos que la motivación para que Eva pecara fue esa precisamente. Fue el orgullo. Fue el querer ser independiente de Dios. Porque cuando yo ya soy como mi maestro, entonces ¿para qué necesito a mi maestro? ¿Verdad? Eso es como el aprendiz que entra a trabajar en la panadería y le enseñan cómo hacer la masa y le enseñan lo otro y todos los trucos, y el día que ya sabe dice: pues yo ahora me monto mi panadería, ¿para qué necesito un jefe? ¿Sí o no? Normal, es ley de vida. Entonces, esto le picó a Eva. Esta fue la semilla envenenada que ella se tragó. Y vemos que entonces no solo fue el primer pecado en el cielo, sino que fue también el primer pecado en la tierra. El pecado de orgullo. Hay algunos casos en la Biblia. A mí yo me he fijado en el caso de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Un hombre que llegó a conseguir un imperio extraordinario, un imperio gigantesco, un imperio como no había otro en su época. Era el hombre más poderoso de su época. Y ese hombre también cayó en el pecado de orgullo. Él, estando un día en su casa, pues tuvo una visión y él no entendía la visión. Entonces llamó al profeta Daniel y le dijo: oye, tú eres profeta de Dios, tú me vas a revelar esto que... Y el profeta Daniel le dice: uy, pues son cosas chungas las que te va a decir Dios. Eso que has soñado significa que tu reino te va a ser quitado durante 7 tiempos, 7 años, y hasta que no te vuelvas a Dios no te será devuelto el reino. Pero él no tomó mucha importancia a la profecía, no tomó mucha importancia al sueño que había tenido y que el profeta le había revelado. Y ocurrió que un poquito después estaba él paseando por uno de sus palacios y estaba contemplando la extensión de su reino, que ni siquiera alcanzaba a verlo. Estaba contemplando todas las obras arquitectónicas, todo lo que él había levantado. Y entonces dijo: uy, ¿no es esta Babilonia la grande, todo lo que yo he levantado? En ese mismo momento cuenta la Biblia que él se volvió loco. Pero así, en un instante, ¡pum! Fue una locura provocada por el orgullo, una locura provocada por la soberbia. Él se hizo tan grande, tenía un reino tan espléndido, que todo el mundo lo alababa, que se olvidó de que todo lo que había recibido había sido por la mano de Dios. Él pensó que había sido su fuerza, pensó que había sido su habilidad, su inteligencia, su estrategia, el haberse rodeado de consejeros, el haber puesto los mejores soldados, el tener las mejores armas. Él pensó que todo había sido producto de su habilidad y se enloqueció. Fíjate que una de las cosas más peligrosas que puede hacer un orgullo exagerado es la locura. Es un trastorno mental fuerte. Hay personas que, si no cortan con el orgullo y si no reconocen su pecado de orgullo, uno se da cuenta de que empiezan a enloquecer, empiezan a hacer cosas que no tienen ningún sentido. Este hombre Nabucodonosor se fue a vivir al campo como una bestia, como un animal salvaje, y la Biblia lo describe y es literalmente como un monstruo. Le creció el pelo, la barba, las uñas, comía las plantas, se portaba como un animal, literalmente como una persona totalmente trastornada. Y era el rey, o sea, nadie le pudo
oye, pero rey, ¿qué estás haciendo? ¿No? Nadie pudo hacerle recapacitar. ¿Sabes por qué? Porque había enloquecido. Dios ya se lo había anunciado y él no hizo caso. Pero lo más interesante de esto es que cuando el profeta Daniel le reveló lo que significaba la visión, él le dijo, vamos a leerlo, creo que está en Daniel, si no me equivoco es el 25, en el Daniel 4:25. Daniel, que está después de Ezequiel. Pero es que el propio profeta Daniel le avisó de que lo que tenía que hacer era volverse a Dios. No es el 25, sino el 27. Después de que le ha dicho todo lo que significa ese sueño y todo lo que le va a pasar, le dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez esto será una prolongación de tu tranquilidad. Es decir, mira, si quieres evitarte todo esto que se te ha anunciado en una visión, arrepiéntete. Arrepiéntete y vuélvete a Dios y quizá Dios haga que no caigas en este trastorno y en esta locura. Pero él no se arrepintió. Él siguió pensando de sí mismo más alto de lo que debía pensar. Él siguió pensando que todo lo había conseguido con su mano, con su habilidad, y finalmente pues se trastornó. Lo más tremendo es que en el versículo cuando él se vuelve a Dios, dice en el versículo 34, no, en el 34, dice, mas al fin del tiempo, 7 años estuvo Nabucodonosor viviendo como un salvaje, en pleno campo, dormía al raso, o sea, como un hombre, como un tarzanito. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, ¿qué hizo? Alcé mis ojos al cielo. Alcé mis ojos al cielo. ¿Quién mora en el cielo? Dios. O sea, él estaba volviéndose a Dios. Él estaba diciendo, Señor, aquí estoy. Y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. O sea, el problema no es que tú prosperes y te hagas grande. El problema no es que tú tengas éxito y te vaya bien. Es que Dios quiere que te vaya bien. El problema es cuando tú dejas de glorificar a Dios. Y esto es algo muy serio. Y en algún momento de nuestras vidas nosotros vamos a recibir algún tipo de bendición que nos va a poner a prueba en nuestro orgullo y en nuestra soberbia. Esa bendición puede ser un trabajo bien remunerado, esa bendición puede ser una pareja muy anhelada, puede ser un hijo muy deseado. Esa bendición puede ser muchas cosas, puede ser incluso un ministerio, puede ser un don, y va a poner a prueba tu corazón. Y tú te vas a hacer grande, y Dios te va a prosperar, y Dios te va a bendecir, y en ese momento tú vas a tener que decir, Señor, todo es tuyo, toda la gloria es tuya, todo el fruto es tuyo, todo el honor es para ti. Yo soy uno que no soy digno de desatarte los zapatos. Vas a tener que ser humilde y vas a tener que seguir reconociendo que todo el mérito es de Dios. Todo el mérito es de Dios. Y recuérdalo, porque todos en nuestra vida vamos a recibir algo, y seguramente sea de Dios, pero va a poner a prueba nuestra humildad, va a poner a prueba nuestro corazón. Y será una bendición de Dios,
No estoy hablando de que tú lo consigas realmente por tus fuerzas, porque entonces, pues por tus fuerzas lo has conseguido. Qué difícil es cuando una persona ha sido emprendedora en la vida y ha sido autosuficiente humanamente hablando y le ha ido bien. Qué difícil es que se humille delante de Dios, porque tiene el orgullo por las nubes. Entre comillas, podríamos decir que tiene orgullo y con razón, porque logró muchas cosas, humanamente hablando. Y esas son, yo creo, de las personas más difíciles de llevar a los pies del Señor. Porque cuando tú le dices, tú eres débil, tú necesitas a Dios, te va a decir, yo débil, pues si yo levanté empresas, si yo levanté casas, si yo tengo familia grande, si yo he hecho esto, si yo he hecho lo otro, si yo tengo carreras. Y claro, dice, yo soy poderoso y a los ojos de las personas soy estimado por todo lo que he logrado. Qué difícil es. Pero nos vamos a tener que humillar, vamos a tener que echar a los pies del Señor todas las cosas que logremos en la vida. Los hijos son de Dios, los trabajos son de Dios, las habilidades que tú tienes son de Dios, los discípulos son de Dios, la iglesia es del Señor, todo es del Señor. Y el día que no lo reconocemos, sino que empezamos a darnos a nosotros los aplausos, ese día vamos a ser quebrantados, ese día vamos a ser alejados de Dios. Hay diferentes tipos de orgullo. Hay orgullo intelectual, hay orgullo de raza, hay orgullo de país, hay orgullo de clase social, hay un orgullo basado en el físico, hay un orgullo de familia, de apellido, de linaje, hay un orgullo espiritual, puede haber hasta un orgullo religioso, podríamos decir, un orgullo de iglesia. Hay diferentes tipos de orgullos y de todos ellos nosotros tenemos que revisarnos, tenemos que mirar si estamos en algún tipo de orgullo de ese tipo. Ahora bien, es difícil detectar en ocasiones el orgullo porque el orgullo se camufla muy bien en diferentes actitudes que nosotros tenemos. Y yo te voy a nombrar unas cuantas. Por ejemplo, un disfraz, camuflaje o maquillaje que utiliza el orgullo es el despilfarro económico. Comprar cosas porque necesito mantener la imagen que tengo delante de los demás. Muchas veces cuando yo veo personas que gastan desproporcionadamente, cuando tienen un presupuesto o no hay presupuesto, pero bueno, su balance se ve, que gastan cosas desordenadamente, pues yo entiendo que ahí hay orgullo. O sea, no es normal, por ejemplo, que un paleta de la construcción, ¿verdad?, que gana su sueldo humilde, un sueldo mileurista para poder mantener a su familia y tal, pues no es normal que vaya con un Mercedes-Benz, ¿verdad? Es como desproporcionado. Ahora, el que tiene una nómina altísima y se puede pagar su Mercedes-Benz, pues seguramente no es desproporcionado. Entonces yo a veces veo que en nuestras vidas hay como desproporción. Hay algunas partidas de nuestra contabilidad que están exageradamente infladas y hay otras que están tan raquíticas que dan pena, ¿no? Entonces, ojo, porque la manera en cómo gastemos nuestro dinero y en qué lo gastamos puede estar mostrando que yo tengo orgullo y que estoy tratando de demostrar una valía y demostrar una posición por lo que tengo, exhibiendo lo que tengo y lo que compro. Por ejemplo, otro disfraz del orgullo es la timidez. Hay una timidez que puede ser producto del orgullo. Puede ser motivada por una preocupación excesiva de hacer el ridículo o de equivocarme delante de la gente. Entonces, eso demuestra que tengo un concepto de mí mismo tan alto que no quiero que se vea rebajado. Pues hay una timidez que puede ser provocada por el orgullo. Y tengo que revisar eso. Por ejemplo, detrás de la justificación está el orgullo.
Cuando tú corriges a alguien y la persona se justifica, no, pero es que yo no quería, es que no es para tanto, es que otros también lo hacen, es que justificación esconde orgullo. Otro camuflaje es la autosuficiencia. Esas personas que se las dan de ser muy capaces y de no necesitar a otros, ojo con eso, porque muy probablemente está escondiendo orgullo. Si yo no sé trabajar en equipo, eso es orgullo. No, es que yo prefiero hacerlo solo porque así no me entretengo en explicar a los inútiles, a los lentos, a los torpes, a los patosos. Eso puede estar escondiendo orgullo. Entonces tenemos que aprender a no ser tan autosuficientes. La independencia. Y esto es algo que aquí en Cataluña lo entendemos bien. No vamos a hablar de política, pero toda afán de independencia vale para los territorios también, vale para las naciones y vale para las familias, vale para las personas, vale para las empresas. Todo afán de independencia esconde un orgullo, esconde un pecado de orgullo. El no saber recibir, personas que no saben recibir un regalo, una ayuda, una siembra. Hay personas que no saben recibir, se ofenden si tú les das algo. No, es que yo no soy un necesitado. Entonces, eso es orgullo. Eso es orgullo. Esconde orgullo. Así es que aprende a recibir y si te dan algo, da gracias, pon buena cara y disfrútalo. Y disfrútalo. A lo mejor lo que tienes que hacer es tirar ese abrigo viejo para no dar la sensación de que necesitas uno nuevo, ¿no? También eso es verdad. Otro camuflaje es no pedir ayuda. O sea, el orgulloso se esconde detrás de eso y nunca pide ayuda. Está trabado con una cosa, no entiende un problema, no entiende una asignatura, no entiende cómo hacer la declaración de la renta, pero no pide ayuda porque es orgulloso. O sea, para él pedir ayuda es un síntoma de debilidad, no se lo puede permitir, es demasiado orgulloso. El orgulloso también va a esconder cosas de su vida, va a esconder los pecados. Normalmente el orgulloso no confiesa sus pecados. Las personas orgullosas son las que menos trato tienen con sus líderes en la iglesia, son las que menos trato tienen con sus profesores en la escuela, instituto, universidad. Las personas orgullosas huyen de la autoridad y no les gusta rendir cuentas, esconden cosas. La ostentosidad, ya lo habíamos nombrado. La impaciencia es otra de las máscaras que se pone el orgullo. ¿Por qué? Porque la impaciencia está escondiendo un deseo de hacer las cosas a mi manera, no a la manera de Dios. Y Dios te dice, no tengas novia hasta los 18 años, como le decimos a los jóvenes en la iglesia. Ay, pero ¿cómo voy a esperar tanto? Voy a esperar tanto. Y luego se les olvida y esperan hasta los 28. ¿No? Eso es como cuando al niño te pide mañana te lo compro y luego ya esperas que al niño se le olvide, ¿no? Entonces, la impaciencia, como Saúl, espérate 7 días hasta que llegue el profeta y entonces te dirá lo que hacer. Y en el último momento él se precipitó. Impaciencia. ¿Por qué? Porque por orgullo quería hacer las cosas a su manera. Quería hacer prevalecer su forma de hacer las cosas. La ira, muchas veces la ira, no toda la ira, pero muchas veces la ira esconde orgullo. Porque me molesta demasiado lo que los otros han hecho. Y entonces lo manifiesto con ira. ¿Quién se atreve a decirme a mí esto? ¿Cómo te atreves a llegar tarde a la cita que yo te doy? ¿Sí? Mi tiempo es oro. Eso es orgullo. Perfeccionismo también esconde orgullo, porque es un afán de hacer las cosas perfectas, pero porque allí está mi valía, porque tengo que demostrar que soy capaz, no porque me guste la excelencia para agradar a Dios, sino porque me quiero agradar a mí mismo. La terquedad. ¿Qué es la terquedad? Ese bolso es marrón. No, ese bolso es verde. No, ese bolso es marrón. No, ese bolso es verde. Bueno, pues venga, tráeme el bolso verde. Pesado.
Eso es terquedad, terquedad. No te metas por ahí que hay barro. No, que no hay barro, que cubre muy poco. No, que yo pasé ayer y cubre mucho. No, que no cubre tanto. Plaf, hasta la rodilla. Eso es terquedad. ¿Entiendes? No cojas ese trabajo que te vas a enfriar. No, que yo controlo, ya verás. No cojas ese trabajo que tú no puedes, ya verás que te... No, pum, se va de la iglesia. Terquedad. ¿Qué es lo que esconde la terquedad? El orgullo. El orgullo. Dureza de corazón, como la que tuvo Faraón, es orgullo. O sea, ¿por qué funcionó el plan de Dios con Faraón? Porque el Faraón era orgulloso. Porque el Faraón era terriblemente orgulloso y duro de corazón. Entonces el orgullo tiene consecuencias. La persona orgullosa no se va a dejar enseñar. Se vuelve no enseñable. Y esto es un drama porque la persona orgullosa hace una selección de las predicaciones, hace una selección bíblica incluso de los versículos y solo coge lo que le conviene y lo que le va bien para sus intereses, pero no es enseñable. El orgulloso no es enseñable. Se le dice algo, pero hace lo que le da la gana. El orgulloso le va a costar mucho reconocer su pecado y asumir su culpa. Eso es una consecuencia del orgullo. Y fíjate que todo esto, si tú lo trasladas, por ejemplo, a un matrimonio, pues es un problema tan fuerte que una persona no sea enseñable. Yo a veces he recibido regaños de Natalia porque me pongo a experimentar en la cocina y ella me dice, hazme caso a mí, que yo sé más que tú de cocina. Y me cuesta a veces ser enseñable porque yo digo, no, entonces si yo pongo esto primero y lo otro después en el fuego, así gano tiempo y tal, y me sale mal y ella me cae con la cacerola entera ahí. Y yo digo, es verdad, si tienes razón. O sea, tú traslada esto a tu entorno de trabajo, por ejemplo, y no eres enseñable. ¿Qué problema para la empresa? ¿Qué problema para el equipo de trabajo? No ser enseñable, no reconocer tus errores. Es un problema, es un problema. Eso acaba destruyendo familias. El pecado de orgullo, la raíz de orgullo, enceguece a la persona. De manera que la persona no ve el precipicio por el que está a punto de tirarse. La persona orgullosa se mantiene, se enroca en una posición, se enceguece, se confunde, y ahí vemos el resultado de lo que le pasó a Nabucodonosor. La persona orgullosa se llena de derechos y exigencias. ¿Por qué? Porque es muy común que el orgulloso es egocéntrico. Y entonces el egocéntrico todo gira alrededor de él. Le falta agradecimiento, le falta alabanza. Un orgulloso difícilmente puede alabar a Dios en espíritu y en verdad, porque está pensando en sí mismo. Porque no, el orgulloso por naturaleza, por la propia naturaleza del pecado de orgullo, no da la gloria a Dios. Se la va a querer quedar para sí mismo. No ve graves sus pecados, los minimiza. Consecuencia del orgullo. Es insensible a las necesidades de otros porque está endurecido. En Santiago 4:6 se nos dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay gente que a mí a veces en la calle me han dicho, es que ser cristiano, creer en Dios es un signo de debilidad. Y le digo, sí, tienes razón. Que yo soy débil. O sea, no me duelen prendas en reconocerlo. Es que ser cristiano supone asumir que yo necesito depender de Dios. En esa dependencia está mi seguridad. En esa dependencia está mi fortaleza. En esa dependencia está mi éxito. Claro que soy débil. Por supuesto que soy débil. Pero claro, el que te está diciendo eso, en el fondo te está diciendo, yo soy orgulloso, no necesito a Dios. A mí me va bien como voy.
Y a lo mejor su vida es un desastre, total. Que también he conocido unos cuantos de esos, o sea, que les han echado del trabajo, que está divorciado y a punto de divorciarse por cuarta vez, que está enfermo, que está arruinado, que el banco le está echando los dientes. No, a mí me va bien. ¿Que te va bien? ¿Pero cómo que te va bien? Es que no ves que tu vida es un caos. No, pero me va bien, yo de esta salgo. Qué orgullo tan grande, ¿no? Dios resiste a los soberbios. Y cuando los hijos de Dios nos empezamos a poner altivos, nos empezamos a poner soberbios, necesitamos saber que Dios no nos va a acompañar en nuestras aventuras y en nuestros planes. Dios no nos va a acompañar en nuestros proyectos, porque Dios resiste al soberbio. Dios se pone delante y no te va a ayudar, es más, seguramente se va a oponer. Pero si tú eres humilde, dice Dios, le doy gracia a los humildes. Tú vas a ir a una entrevista de trabajo, ¿sabes? Pues, ora y humíllate delante de Dios esa mañana. Dile, Señor, si tú no vas conmigo, es que yo no quiero ni ir a esa entrevista. Señor, dame tu gracia, dame palabras, dame un rostro iluminado, dame gracia delante de esas personas. Ora de esa manera. No vayas pensando, o sea, yo voy a poner mi currículum, me cogen seguro. ¿Cómo te llamas? Urdangarín. No, por favor, humíllate. Sí, lleva tu currículum, haz todo lo que pidan en el proceso, claro que sí, pero humíllate. No vayas con aires de grandeza, de superioridad. A veces en la iglesia nos cuesta reconocer los dones que tienen los demás. Nos cuesta reconocer que los demás son no solo hijos de Dios, sino ungidos por Dios. Nos cuesta reconocer. Y si otro peca en la iglesia, madre mía, lo matamos. Lo enterramos. No, pues mejor para esto ya que se entierre bajo tierra directamente. Que se vaya al cielo a ver si allí lo puedo perdonar algún día. Ojo, porque eso puede estar demostrando un orgullo. ¿Acaso mis pecados son menores? ¿Acaso mis pecados son más suaves, más light que los de otros? ¿Quién de nosotros podría tirar una piedra contra otro? ¿Quién podría tirar una piedra? Ninguno podríamos, porque todos hemos hecho cosas que son dignas de vergüenza, todos nosotros, y por eso estamos aquí. Y por eso le decimos, Señor, gracias por el cuerpo y por la sangre que tú derramaste, porque soy un sinvergüenza, porque soy un pecador. Entonces, por favor, en la iglesia especialmente, cuidemos de ser humildes y de ser sencillos. Cuidemos la manera en que tratamos a los demás. Aprecia al que tienes al lado. Aprecia al que ha tropezado y ha caído en un pecado. Aprécialo. Aprécialo y con tus oraciones ayuda a restaurarlo. Porque si el que peca lo tuviéramos que desechar, este salón estaría vacío. El primero que tendría que estar fuera sería yo. No habría nadie aquí. Entonces, cuidemos nuestras actitudes de orgullo a la hora de juzgar a los demás y de poner el listón para nosotros aquí abajito, para que lo saltemos fácil, pero para el otro se lo ponemos aquí. Al otro se lo subimos, como en el colegio cuando iban a saltar y subíamos así para que el otro se tirara la barra. No. Si alguien ha caído, si alguien se ha debilitado, Pablo dice, con vuestro amor restauradlo. Y eso es lo que toca. No podemos pensar de otra manera. No podemos pensar de manera diferente a la que dice la Biblia. Sí es verdad que te pueden dar ganas de pensar de otra manera. Claro que sí, pero las tienes que saber reprimir. Tienes que saber poner esos sentimientos en el segundo lugar y hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Qué tal si oramos y clamamos delante de Dios? Clamamos delante de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos clamar para que Dios nos muestre
la verdad y la realidad de lo que hay en nuestra vida. Necesitamos clamar, necesitamos gemir, necesitamos ayunar, necesitamos volvernos a Dios como hizo Nabucodonosor. Volvernos a Dios, qué bonita expresión. Cuando miré y volví mis ojos al cielo. Así dijo el salmista, de allí viene mi socorro, ¿no? Eso es lo que tú tienes que hacer. Quebrántate hoy, porque si no Dios te va a quebrantar. Es preferible que tú mismo te humilles. Es preferible que tú mismo tomes la iniciativa y te humilles delante de Dios. Porque si Dios lo hace, va a ser más contundente. Va a ser cuando no te lo esperas. Va a ser cuando no lo vas a saber encajar bien, te va a doler mucho más. Humíllate tú. Vuelve los ojos al Señor. Levanta tu mirada al cielo y pídele a Dios que vuelva sobre ti la cordura, la sensatez, que tú puedas estimarte a ti mismo, como Dios te ve, y que puedas estimar a los demás como superiores a ti. Eso es auténtica humildad. Cuando yo estimo a los demás, pero no porque yo tenga un concepto de mí, yo soy una basura, soy una cucaracha, no, es porque aprecio la obra de Dios en los demás, aprecio, estimo, honro la obra de Dios en mi hermano, en mi hermana. Y solo entonces yo voy a poder servir por amor. Solo entonces yo voy a poder estar unido y ser uno con mis hermanos. Estamos hablando de la iglesia. Y entonces la iglesia crece, la iglesia experimenta milagros, la iglesia experimenta la presencia del Señor. A veces algunos no experimentan la presencia de Dios porque su corazón está dividido contra otros. Y no han perdonado y no han amado como se tiene que amar. Por eso, Señor, en esta mañana traemos nuestro corazón delante de ti. Todo lo que somos, todo lo que tenemos.